¿Se han preguntado cómo sabe una planta cuando tiene que florecer, dar fruto, crecer o reproducirse? ¿Qué pasaría si pudiéramos hablar con la planta, hackear a la planta para que haga lo que estamos buscando que haga? Juan Pablo Mate Rizopatrón es experto en el poder de la luz para mejorar los cultivos. Juan Pablo estudió Ingeniería Forestal y Biología en la Universidad Católica de Chile y luego hizo un doctorado en Agricultura en la Universidad de Sydney en Australia. Juan Pablo fundó Ciencia Pura, un emprendimiento que está incorporando tecnología de punta a la agricultura, primero acá en Chile y ahora también en Perú. Con Juan Pablo hablamos de las señales que le indican a las plantas cuándo crecer, florecer, dar frutos o secarse. Hablamos de cómo han aplicado esta ciencia para obtener resultados increíbles con hortalizas, frutales e incluso con plantas nativas. También hablamos de emprendimiento, sus etapas, sus dificultades, los aprendizajes y las recompensas. Si te gusta el podcast, te invito a apoyarnos compartiendo este contenido, dándole like y suscribiéndote a nuestra lista de correos para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades. Juan Pablo, ¿cómo hackean plantas? Primero, para poder responderte, hay que entender qué es lo que es una planta, ¿ya? Obviamente, aparte que todos sabemos que son plantas, no sé, para la mayoría de la gente, pasto, arbusto y árbol. ¿Ya? Vamos un poquito más allá. Las plantas son de los primeros organismos que habitaron la Tierra, ¿ya? Ok. Que obviamente después de las bacterias, hubieron varios ensayos de evolución para poder aprovechar la energía, ¿ya? Y ahí aparece esta opción, o sea, esta alternativa que son las plantas, por decirlo, que empezaron a utilizar la luz del sol, ¿ya? Como energía para romper moléculas. Perfecto. Y con eso, siendo muy eficiente, las primeras rompían moléculas de azufre o lo que sea, o romper una molécula de agua, eso te da mucha energía, y esa energía la utilizaban para poder empezar a capturar otra molécula, y a fijarla, que se dice. Ajá. ¿Ya? Y ahí comienzan las autótrofas, porque empiezan a fijar CO2 y a hacer cadenas de azúcar y a hacerse su propio alimento. Esa es la fotosíntesis, La que fotosíntesis, uno exactamente. pasaba en el colegio. Sí, C6, H12 o 6. perfecto. ¿Qué Sí. tal? Y las primeras de estas bacterias, de estos organismos que eran fotosintéticos, Ya. eran morados, de hecho. Ajá. ¿Ya? Y los océanos eran morados, porque lo más fácil era utilizar la luz verde. ¿Ya? Ok. La luz blanca es un arcoíris, ¿cierto? Ya. Azul, verde, rojo. ¿Ya? Y usar la luz verde, ¿Ya? y como no usaban el azul ni el rojo, reflejaba. ¿Ya? Y de hecho, esa luz azul y roja reflejaba hacia arriba y también reflejaba hacia abajo del mar, del agua. Entonces, la única luz que quedaba disponible era azul y rojo. ¿Ya? Y estos primeros intentos de vida autótrofa eran súper ineficientes. ¿Ya? Ya. Hacían una fotosíntesis súper ineficiente con esa luz. Pero empezaron a aparecer nuevos organismos que, como la evolución funciona así, si algo ocupa algo, el desecho lo va a ocupar alguien más. Ok, perfecto. Entonces llegan las nuevas bacterias que están abajo y solamente les llega luz azul y roja. Entonces empiezan a evolucionar estas proteínas que hacen fotosíntesis, la clorofila, y se especializan en el azul y el rojo. Solamente azul y rojo. Y se hacen muy eficientes. Y ahí son las primeras bacterias o los primeros organismos fotosintéticos. Y adivina qué color eran. Si son azul y rojo. Verde. Sí. Y ahí aparecen las plantas verdes. Por eso las plantas son verdes. Por eso las plantas son verdes, de hecho. Una vez mi hijo me preguntó eso y no tuve idea. Porque me dijo, yo le dije, no, pero es que capturan luz y refleja otra luz. Y me dijo, ya, pero ¿por qué verde? ¿Por qué no capturan otra? O sea, hubo tiempos en los que habían organismos que usaban otras longitudes de onda. Y lo que sobraba de luz era el azul y el rojo, así que obligadas a ser óptimas en esa luz. Y para poder hacer una proteína. Y por eso lo que solamente- vemos es verde. Por eso Sí. lo que reflejan es verde, porque a la luz que tiene todos los colores le absorbe el rojo y el azul. le absorbe el rojo y el Y azul. todo el verde rebota. ¿Ya? Por eso es que cuando uno hace luces, no es tan útil utilizar verde, siendo que puede que haya una capa, un mínimo que se use. Y si tú quieres hacer producción, es ineficiente. No te conviene iluminar plantas con luz verde. No, pues para nada. Las Ok. plantas no las van a usar. Pregunta.
Los ciruelos, que tienen, Son rojos. tienen hojas rojas. ¿Qué Bueno, onda? Esa tiene acumulado otra proteína que es antocianina, ¿Ya? ¿ya? Que es roja, ¿ya? Y también es soluble, o sea, también puede ir cambiando. Ok. Y también los repollos rojos, ¿ya? Y todas esas variedades de plantas que son rojas, ¿ya? Absorben mucho más azul, es verdad, ¿ya? Absorben más azul Sí, que el rojo. que rojo, ¿ya? Pero igual, debajo de esa capa roja, tienen clorofila que son verdes. Ya, No es no es que que la hagan, clorofila no sea es que verde. hagan otro tipo de... Ya, Es la misma clorofila, hay A, B, hasta C, pero C es la alga. ya. La misma clorofila, solamente que esta además tiene una capa roja. Es como si, de hecho, todas las plantas, si tú las iluminas con mucha luz, se ponen rojas. Es como su reacción, como en las pecas de nosotros. ¿En serio? Las plantas se pueden poner rojas y es una reacción al photobleaching, que le dicen photodamage. Mucha luz y pesca esta proteína que la cubre como su protector solar. Ya, qué interesante. Ya. O sea, al final podríamos decir que el hecho de que los organismos que aprovechan la luz del sol sean verdes es de alguna manera como un accidente Sí, evolutivo. sí. O sea, la evolución Podría haber sido de otra forma. podría haber sido, sí, podría haber sido que las plantas fueran moradas, justamente. Wow. Pero funciona, la evolución funciona así. Claro, claro. Son millones de años en que van haciendo todo tipo de... Esa es la gracia, y de aquí voy a responderte cómo Claro. podemos hackear la planta. La evolución te permite que algo use todas las posibilidades, todas las combinatorias posibles. Ajá. Las que funcionan se quedan, las que no funcionan se mueren. Claro, y basta con que funcione lo suficientemente bien. No, Sí, sí. no necesita ser la mejor solución. No, para nada, para nada. Hay la teoría de óptimos. Claro. Simplemente la que sobrevive. Y es heavy porque no es la que sobrevive a cualquier evento, es ante esa presión tiene que sobrevivir. Claro, Y puede que muera algo que la podría haber ayudado en el futuro, pero la evolución no tiene idea de qué es lo que viene. claro. Simplemente en este momento hay una presión, hay mucha temperatura, todas las que sobrevivían a esa temperatura mantienen descendencia, los otros no. Y esa fue la razón por la cual las que quedaron fueron las plantas y no las otras moradas. Yo creo por eficiencia. Sí. Ajá. Porque ahí obviamente estas cuestiones que empezaron a ser muy eficientes y colonizaron para arriba. Se fueron para arriba. Se fueron para arriba se comieron el resto. Son las que crearon la alga, después fueron subiendo. Y las otras eran tan ineficientes que quizás tenían un proceso de evolución muy lenta. Tenía estas células que empezaron a hacer aprovechar este tipo de luz, Sí. de ahí colonizaron y de ahí empezaron a hacer plantas más como Sí, las sí. conocemos nosotros. Lo que pasa es que la vida es súper espontánea, como que tiende al orden y a hacer posibilidades y eficiencia. Y la evolución se encarga de editarlo. ¿Cachai? Entonces, tenía infinitas posibilidades y se edita con la evolución. Y termináis en las plantas, que son organismos súper. O sea, son mucho más antiguos que los animales. Claro. Si tú miras para atrás la evolución. Y ellas sí que tuvieron que hacer una selección macabra. Porque solamente podían decir voy a crecer de esta forma, ¿ya? Y ver si sobrevivía al ambiente. Claro. Y las que no tenían semillas. Entonces la evolución tenía como un pool gigante para poder jugar, ¿ya? Y aquí son todos los genes. O sea, hay genes para un tipo, para otro y variedades. Entonces, genes que se pierden, genes que se refuerzan. Y termináis no solamente en la parte genética, sino que la combinación de estos genes o la programación de qué cosa puede decidir la planta qué hacer. Ya. Porque más encima la planta, que son organismos sésiles, ¿ya? No se pueden mover. Claro. No se pueden cambiar y esconderse bajo una roca si Claro. que hay lluvia. Ya está obligada a soportar la presión del ambiente. Solamente le queda saber predecir qué viene y achuntarle o seleccionar el programa más óptimo. ¿Ya? Solamente le queda eso. Por eso es que nosotros lo podemos decir, ya podemos hackear la planta porque la planta es un computador al final. Que tiene un montón de variables, Ya. un montón de sensores, ¿ya? Ok. Tiene una base de datos que seguramente va acumulando, ¿ya? Eso está en los genes. Eso está en los genes. Entonces, eso está en la acumulación de... No, ahí la base de datos, si hacemos la analogía, en verdad son concentraciones de proteína. Ah, ok, ¿ya? perfecto. Porque los genes están escritos. El gen es el libro de cocina. ¿ya? Ok. Entonces el gallo dice, quiero producir rama, busca la rama y produce rama. ¿ya? Un libro de cocina. Y tení los sensores, ¿ya? Que lo produciste con el libro de cocina, pero estos sensores generan químicos, ¿ya? Hormonas, lo que sea,
Y esta acumulación de químicos, ¿ya? Según el balance, la planta dice, tengo más de esto, significa esto otro, o esto. Eso es lo Y que esa es hace. la base de datos. Eso es lo que hace que por volver al ejemplo del ciruelo, que el ciruelo sepa cuándo tiene que florecer en septiembre. Absolutamente, sí. Entonces Es la la planta, acumulación de distintas cosas que es como luz, frío, si calor. nos vamos específico, es el Sí. fitocromo, Ya. que es una proteína que es fotorreversible, Ok. que se pone en su forma activa con el rojo y se desactiva con la oscuridad. Ok. ¿Ya? O con el rojo lejano, porque también puede hacer eso. Ya. Entonces, todas las mañanas, por así decirlo, la planta revisa su nivel de fitocromo activo e inactivo. Entonces, si tiene mucho activo comparado con el inactivo, dice, mi noche fue corta porque no alcanzó a apagarse suficiente. ¿Ya? Porque durante el día está prendido. ¿Ya? Y a medida que las noches se van alargando o que los días se están acortando, Ya. esta proporción empieza a cambiar. Hasta que llega un punto en que el inactivo supera porque la noche fue tan larga que todas las proteínas se inactivaron. ¿Ya? Y ese balance, yo lo digo como que la planta sabe. Ya. Lo que realmente pasa es que el activo va directo y prende un gen. Y a medida que va cambiando esto, ese gen deja de prenderse. Perfecto. Entonces el gen que está regulando la regulación se apaga y eso, cuando llega el invierno, no hay floración. Pero cuando comienza a cambiar esto, se empiezan a activar estos genes y con varias semanas de anticipación se activan todo imagínate de florecer. ¿Ya? Claro. Una maquinaria enorme, ¿cachai? Sí. De hecho hay un montón de genes involucrados y se empiezan a activar. Mucho antes, de hecho en cerezos son 2 años antes. La flor se prepara 2 años antes. 2 años antes. Se demora 2 años en esa yema en formarse, pero el momento que florece le va a activar otro gen. Entonces tiene que estar todo súper sincronizado, súper bien organizado para que la planta florezca justo en primavera y no en pleno invierno. Po. Wow. Y ahí viene el hacker, po. O sea, el hacker Lo que hacen ustedes. Lo que hacemos nosotros, que tú le decís con las luces, quiero esta proporción, tal cual. ¿Ya? Como tú ya sabés que esa proporción genera naturalmente un efecto positivo, tú lo que forzáis, por así decirlo, es llegar a esa proporción. O sea, en el fondo, ustedes le dan ustedes regulan el tipo de información que la planta recibe Sí. para que la planta haga lo que más convenga al cultivo, Claro, en este caso. claro. Y no es tan simple como la luz nomás, porque la planta primero dice, a ver, ¿cómo está la temperatura? ¿Cómo está la humedad? ¿Cómo están los nutrientes? ¿Cómo está el agua? Es una suma de un factores. montón de cosas. Entonces, si tú estás dentro del rango óptimo, va a decir, ya, ahora la luz. ¿Cómo fue? ¿Noche larga o noche corta? Y ahí recién te va a hacer caso. Entonces, por mucho que yo le ponga luces en invierno, así en una planta que está acá afuera, no me va a hacer caso porque está preocupada del frío. ¿Ya? Entonces tenéis que regular todas las variables para que esto ocurra. Claro, hay que Pero manejar todas las variables. en el fondo, lo que ustedes hacen es, en ambientes más controlados, en invernaderos, Ujú. crean, a través de tecnología, crean las condiciones para que las plantas cambien su comportamiento y hagan qué, den más frutos, florezcan más veces al año, ¿qué tipo de cosas se pueden lograr? Lo más notorio, evidente que se puede hacer es el enraizamiento. ¿Ya? ¿Ya? Y también la gracia de monitorear todas las variables que tú puedes ser muy óptimo, muy eficiente en términos de cómo utilizar la luz. Porque si usamos el modelo europeo, ¿Ya? tú simplemente traes un sol, pones temperatura y es lógico que esas condiciones de primavera con millones de aparatos y muchos watts y qué sé yo, te va a funcionar. Eso hacen en Europa, como Sí. en un invernadero ponen Muchísimos focos. muchos focos para que la planta sienta que está siempre el sol. Sí, sí, mucho foco, mucha temperatura, mucha humedad, perfecto. Entonces es un ambiente que es evidente que la planta va a crecer. ¿Ya? Pero si tú lo llevas a la realidad de Latinoamérica, Ya. eso no te alcanza. ¿Ya? No te alcanza ni para... ¿Cómo no te alcanza? ¿Por qué no te alcanza? Porque es muy caro los focos, la cantidad de focos, y tampoco te alcanza el tendido eléctrico. Si estamos hablando de algo medio lógico, o sea, medio básico, pero qué sé yo, el panel que tú tenías instalado quizás son de 40 amperes y tú para poder hacer esta cuestión que te digo en Holanda necesitas, no sé, 150, ¿cachai? ¡Wow! ¿Eso hacen en Holanda con Sí. las flores? Sí, absolutamente. Ah. Y ocupan muchísima luz y
obviamente que eso va a funcionar. Pero si queremos buscar algo diferente... O sea, la huella de carbono de los tulipanes es salvaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y en otros países que, no sé, pues la energía está media subsidiada, como que se camufla un poco. Claro. No se nota. Claro. Pero acá no, acá sí, sí se nota. Acá la energía es cara, Es cara. entonces esa solución no se puede hacer. No se puede hacer ni siquiera porque pues, no tenéis la plata para poder comprar el pie inicial de esos equipos. Son muchos. Entonces hay una infraestructura demasiado cara para el sistema de Latinoamérica. Y me imagino que también tiene que ver con la utilidad y el precio al que puedes vender lo que Sí. estáis produciendo, porque es distinto producir un tulipán que lo mandáis a Nueva York y debe costar como Sí, sí. $20 el tulipán a algo más modesto como, no sé, una lechuga, ¿cierto? Sí, pues, sí. De- No, de todas maneras. Y El- aquí también tenemos problemas con que si las granjas verticales, que Ya. en verano compite con la lechuga del campo que vale 100 pesos, ¿ya? Y en la granja vertical siempre te va a salir, no sé, pues 500 pesos, 700 pesos producirla. Y en invierno que no hay allá, bacán, tú las vendí. Pero no voy a competir contra eso, todavía es muy precario. ¿Ya? Ok, Allá en ent- Holanda la lechuga en el campo vale, qué sé yo, 5 lucas. Entonces está súper bien. ¿Cachai? Claro. Entonces, al final necesitáis una solución más barata. Necesitáis una, o más eficiente. Más eficiente. Más ecológica. Ok. Entonces, ¿Y qué hacen ustedes? Ya, entonces, tú puedes, entendiendo esto de cómo la planta percibe la luz, después de haber chequeado la temperatura y la humedad, ya, tú puedes dar la señal solamente cuando la luz es óptima, o sea, la temperatura es óptima. Entonces, Ok. si el sensor, o sea, si la temperatura va bajando, porque en la noche baja, después a las 6 de la mañana comienza a crecer, a aumentar la temperatura porque ahí sale el sol, Ok. ¿ya? No pongáis la luz antes de las 6 de la mañana porque ahí no te va a pescar. ¿Ya? Entonces tenemos un montón de recetas que son automáticas y le seteamos los rangos de temperatura en que solamente puede funcionar, ¿ya? Entonces ahí se saltan los periodos de frío. Que a pesar de que podéis tener estufa, igual puede que bajéis de los 10 grados. Y bajo los 10 grados la planta dice, tengo frío y cierro el ojo. Y lo mismo para temperatura alta. Si estáis sobre 40 grados, la planta dice, me estoy secando, tengo que cerrar los estomas, ¿qué me importa la luz? Yo estoy enfocado en otra cosa. ¿Cachai? O sea, la gracia es que le dais la señal solo cuando la planta está receptiva. Sí, pues es una señal muy eficiente. ¿Ya? Y también puede agregar cosas. Que si la luz del sol es suficiente, no le agregue más luz, si es suficiente. ¿Ya? Si estáis jugando con señales. ¿Ya? Después, si tenéis restricciones de horario para la luz, bueno, tampoco ocupéis la luz ahí porque te va a salir carísimo. Claro. Y hay trucos, o sea, la planta, si tú la iluminaste hasta las 5 de la tarde, no sé, ¿ya? Y después a las 6 se oscureció, pero entre 5 y 10 tenías restricción de luz, y después la prendí de 10 a 12, esas 2 horas igual se acumulan, ¿ya? Entonces hay juegos que tú puedes hacer con la planta, o estos hackeos, que tú lo que hacías es reprogramar estas proteínas, ¿ya? Y ahora viene la segunda parte, ¿qué luz le ponís? Porque si ponís luz blanca, Claro. no, le estáis dando una señal que más encima luz artificial blanca, pucha, si ponía un LED blanco, ya tiene un pic en el azul, justo en el cuadro 60 que le achunta la clorofila B, ¿Ya? un montón de verde y un rojo, y la planta no va a interpretar esa luz como de señal, simplemente va a decir, esta es una luz rara, que más encima no tiene para clorofila A pura B, y no te va a hacer caso de manera eficiente. Ok. ¿Ya? O si pone un cuestión de sodio enorme de 1000 watts, que ese tiene azul lineal, pero tiene un poquito azul y después un montón de rojo, y después rojo lejano, va a decir, tengo rojo lejano, esas cuestiones de sombra de planta, que también súper enredado. ¿Qué es rojo Rojo. lejano? Es como Después la, del- la longitud de onda más allá. Sí, pasado el rojo, Como casi ultra rojo. casi. O sea, Ya. el rojo es entre 500 y 600, y Ok. el rojo lejano es 730. Ok, perfecto. ¿Ya? Nosotros todavía lo alcanzamos a ver, pero poquito. Ok. Pero esto explicarlo del rojo lejano que Ok. es chorísimo. ¿Ya? Y entonces cuando tú ocupas LED y puedes ocupar los colores específicos, no tenés que usar todo el espectro, sino que usáis señales directas. Entonces vais a ocupar el rojo exacto para el fitocromo. O lo voy a apagar con el rojo lejano. ¿Ya? O podéis decirle en la mañana, ¿o te has fijado que el anochecer del invierno es como azul y el anochecer del verano es como rojo? Sí. ¿Ya? Eso Sí. la planta lo saben súper bien. ¿Ya? Y Ah. de hecho tiene un nombre, el Far Red Effect at the dusk.
Y tú puedes simular atardeceres del verano o del invierno y eso la planta se prepara porque dice ya, ok, son puras señales que este Wow. computadorcito las va utilizando para predecir. ¿Ya? Ok, perfecto. Y lo del rojo lejano. Mira qué choro, la planta es transparente al rojo lejano. ¿Ya? ¿Ya? La celulosa es transparente. O sea, perdón, toda la planta es transparente y rebota rojo lejano. Entonces, cuando tú Ya. miráis los satélites, ¿ya? Ocupan el rojo lejano para poder identificar plantas, porque rebota. ¿Ya? Mucho más que el verde. Y si tú comparáis el verde con el rojo lejano, puedes saber la salud de la planta. ¿Cachai? Porque el rojo lejano siempre rebota. Siempre va a rebotar, independiente que la sí. planta no esté verde. Sí, en cambio el verde te va a decir la salud. Y si tú comparáis los dos, te da un índice que se llama NDVI. Y ese índice te dice O sea, salud. una planta en otoño que no tiene nada de verde, igual te va a reflejar el rojo rojo lejano. lejano. Sí, y si tú te ponías ahora debajo de la planta, ya te chupó todo el azul y el rojo, ¿cierto? Pero el rojo lejano no pasa. Entonces la planta que está abajo y recibe esta luz de una competencia o De un árbol más lo que grande, sea, ¿ya? esa luz tiene mucho rojo lejano, ¿ya? Y como el rojo lejano apagaba el fitocromo y el rojo lo prendía, ¿Ya? durante el día tiene más fitocromo activo, o sea, inactivo, perdón, más que el otro. Y eso es una señal para la planta para decirle, tengo competencia, entonces tengo que o crecer rápido, o sacar semillas rápido, o morirme, o florecer y morirme. Cuando le tapan el rojo lejano. Cuando le dan mucho rojo lejano, porque tiene una sombra vegetal. Le taparon el rojo. Le taparon el rojo Le taparon el rojo. y dejó pasar el rojo lejano. Entonces dice, ok, esta sombra no es de Ah, pero yo roja. entendí que el rojo lejano rebotaba. Las dos cosas. Al igual que el pasa. verde. Sí. Todas las cosas que tú veías Ya. rebota para todas partes, porque acuérdate que no todo es sólido. Ah, Todo ok. es como moléculas. ¿Ya? Ah, ok, o sea, claro. O sea, Rebota y también rebota para abajo. ah, ¿Ya? ya, ahí entendí. No, Sí. yo entendí como que rebotaba y no llegaba al suelo, no. Sí. Ya. O sea, en el fondo, Por eso te dije es transparente, pero que entiendo. O sea, ya, el color azul, o sea, no sé, pues, no tengo nada azul justo. Ya, si hay algo azul que rebote, también deja pasar. o sea, si yo estoy en medio de un bosque, va a haber mucho rojo lejano por todos lados. Y verde. Perfecto. Solo que el verde lo vemos y el rojo lejano no lo vemos. Exacto. Pero, por ejemplo, una casa de madera también. Va a tener más rojo lejano, sí. Rojo lejano. Sí. Ya. Sí. Y paredes sólidas, tú medís, no hay rojo lejano. Y dependiendo de qué tenís, cómo se ve la casa, si va a ser más rojo, ¿cachai? Perfecto. Perfecto. Ok, Ya, y jugando con esas señales, ya. en el invernadero, tú le puedes decir, a ver, por ejemplo, en cerezos, ¿ya? El portainjerto cerezo es muy común de que no enraíce, ¿ya? O tiene una tasa de enraizamiento muy mala. Ya. Entonces, y eso históricamente está descrito, así que el agricultor dice, estoy bien con un 40% de merma, ¿ya? Y nosotros, hace como 3 años hicimos un par de pilotos, Ya. con pocas luces, pero más que nada señalización. Y lo que le decíamos a la planta era que venía la primavera, ¿ya? En pleno Ya. invierno. Entonces, Ok. porque yo no podía entender, yo hablaba con la encargada del vivero, del invernadero, y le decía, pero ¿qué le pasa a estas plantas? ¿Están con hongo? ¿Están malas? Y me decía, no, todas son clones, vienen del laboratorio. Ya. Están perfectas. Todo impecable. Hasta le hablamos, ¿ya? Pero el 40% se muere, ¿cachai? Ya. Y chuta, y mirá, y claro, no le salía raíces, esa era la muerte. Ya. Y son unos palitos, ¿ya? Unos palitos que le salen con suerte una hoja. Son súper débiles. Ya. Entonces pusimos esta cuestión porque le decía, ¿sabes qué? No es que se mueran por hongo, por enfermedad, por nada, simplemente que la planta seguramente está diciendo, no es mi época, no es primavera, así que me conviene florecer, apretar el botón de florecer, y con eso tengo más suerte en la próxima semilla. El problema es que la planta no sabía que no tenía flores, po. ¿Cachai? Que era un palito. Entonces, un tema poblacional, que el 40% moría y el otro decidía que era una buena época. ¿Ya? Y al poner estas señales... Porque eran más sensibles a Puede ser. una... Sí, ya. puede ser. Ya. Sí, porque igual es un tema de estadístico. No es, Rango. Sí, es un rango, es una campana. Mm. Entonces, al poner estas señales, lo que hicimos fue sincronizar la población y la movimos completa y bajó un 5% de la merma, inmediatamente. De 40 De 40 a 5. a 5%. Sí. Todo el resto igual, solo dan las señales luminosas. Solamente las señales Correcto. a la hora correcta, el color correcto,
Y ahí la planta, claro, dicen, ya, viene la primavera, entonces el botón de florecer, no, mejor que no. Voy a poner el botón de enraizamiento. Y tú lo que hacías es guiar a la planta o a la población a que pueda lograr. Pero si la planta piensa que viene la primavera, ¿no debería florecer? No, depende de la planta. Sí, es que hay alguna que tiene que enraizar primero. Ah, ok. Sí. Estamos hablando de cerezos, son plantas más anuales. Si estamos hablando de lechuga, sí. Y de hecho con lechuga hacemos dos cosas. Las semilleras que Ya. usan lechuga, las engañamos y les decimos que viene la primavera en marzo. ¿Ya? Todo el rato. Entonces ahí florecen. Pero los que quieren tener lechuga para granjas verticales Para comerla. para comer o sea, y juegan mucho con las variedades. Hay variedades que florecen, otras que no, qué sé yo. Ya. Pero si tú tienes una variedad sensible que llegara a florecer, tú la puedes engañar y que no florezca. Que solo crezca solamente crezca y tire hoja. de hoja, sí. De hecho, eso hacemos en Coyhaique. Que en Coyhaique Ya. en invierno no se puede plantar lechuga porque no hay luz. ¿Ya? Y si tú ponís lechuga en invierno, a pesar de que tengáis temperatura, se suben, que le dicen, que es cuando florecen. Ya. Pero ahí florecen por estrés, ¿ya? Por este día corto, raro. Ah, porque en el fondo dicen, me voy a morir, mejor Sí. tiro semillas para Sí. que siga el... Y el problema es que cuando florecen se pone amarga y no se puede comer. Entonces, ahí en Coyhaique tenemos hay unos clientes bacanes que tienen un invernadero y son los únicos que producen lechuga en invierno. Obviamente, como no tienen las luces de Holanda, ¿ya? Ya. No tienen ciclos de 3 semanas, sino que la lechuga se demora 6 semanas, ¿ya? Como 100 días en producirse, Ya. pero es eso o nada, se produce. O sea, se produce más lento de lo que se produciría... Claro, porque la cantidad de luz que tiene disponible para poder crecer es mucho menos. Ya. Pero la señal es la correcta. Entonces dice, puede crecer. Entonces igual crece con la luz que tiene Sí. y podéis tener lechuga en un lugar donde antes no hubiera tenido. Claro, o sea, usa la luz base del sol. O sea, en el fondo, cosas que logran o cosas que han logrado con estos métodos es, para el momento de plantar plantas, como me explicaba ahí con los cerezos, para hacer que se produzcan plantas en lugares o en estaciones del año en las que usualmente no se harían, y también para engañarlas y que den muchas semillas, si es que lo que andáis buscando son semillas. Claro, nosotros le decimos sincronizar la producción. Y ahora último estamos haciendo algo más loco que es en el campo abierto. ¿Ya? En el campo abierto, así, campo. O sea, no invernadero. Ya no hay invernadero, Ok. ya campo, hectáreas. ¿Ya? Ok. Hay algunos cultivos que son muy sensibles a la luz, ¿ya? Y si tú te vayas hacia el Ecuador, Perú, ¿ya? México, todo lo que es cercano a la línea del Ecuador, uno siempre pensaría que tiene muy buena luz, ¿ya? Porque es muy buena luz. Eso pensaría uno. Claro, y tú te dices, ¿para qué hay que ponerle luces? Po? Ya. El problema es que todos los días del año son de 13 horas, parejo, ¿ya? Son 13 horas todo el año. O sea, Claro. amanece tarde Claro, y no se tenéis oscurece. días largos, días cortos. No tenéis día largo y día corto. Entonces, estas plantas que obedecen muy bien a la luz se enredan un poco, de hecho. No saben si que lo que viene, si que tienen que actuar como que venga la primavera o el invierno. ¿Ya? Y muchas de estas tienen floración constante. Entonces hay producción constante. ¿Ya? Por ejemplo, a la palta le pasa que tenéis palta todo el año. En Colombia es increíble porque hay un montón de agua, pero tenéis palta todo el año, muy desordenado. Y algunas paltas coinciden con la época de lluvia. Bueno, pero eso suena como algo bueno, ¿no? No, porque perdí la intensidad, la cantidad. Está desordenada tu producción y tendrías que hacer mucha mano de obra para ir a... Ah, claro, claro, no podéis tener una época de cosecha No tenía y época de cosecha y perdí el vigor de la planta. empieza a ser una cosa más artesanal. Súper, sí. Como el árbol de la casa que sacáis la palta para... Claro, y perdí todo manejo, ¿cachai? Claro. Entonces, y hay otra planta que se llama Dragon Fruit, que ¿Ya? es la pitahaya. Sí. Ya, esa es, que aparte que una super fruta, increíble, la planta es súper caro el kilo, y si llegáis a producir en los 2 meses del año en que en el mundo no se produce, se te dispara el precio. Es oro. Es oro. Entonces, y esa planta justamente es súper sensible a la luz, ¿ya? Y si tú le pones luces para decirle cuándo florecer y cuándo no, ya tú puedes, ahí hablamos de sincronizar el cultivo. Entonces tú le puedes dar un par de semanas más a tu ventana productiva, o salir antes, o organizar ¿cómo se llama? Tu producción justamente para buscar estas ventanas. Y sacar 2 cosechas al año, incluso.
En ¿ya? vez de una. En vez de una, sí. Y entonces se ha hecho ensayo ¿Ya? en Vietnam, que lo que pasa es que esta planta es originaria de Perú, o sea, perdón, de México. ¿Ya? México, Perú. Es un cactus, ¿ya? Era la pitaya, la pitahaya. Y esta cuestión se la llevaron los orientales y les encantó y la produjeron. Y Yo pensaba que era oriental, de hecho. todo el mundo. Todos, Yo también, todos piensan me eso. incluyo. Ok. Y allá se hizo tan popular y le han dado como caja y tienen muchas hectáreas. El gobierno vietnamí ya subvencionó un ensayo y pusieron luces en un campo. Porque a todo esto fue una también de estas coincidencias que pasan. La planta solamente se poliniza de noche. Ya. Porque se poliniza con murciélago. Entonces, si tú querés polinizar la mano, tenés que poner luces porque los trabajadores puedan pescar el polen y hacerlo a mano. ¿Ya? Ya. Entonces, en alguna parte descubrieron que las que le ponían luces para los trabajadores sacaban más fruta, ya hay un efecto positivo. Así fue. Así fue, y después pusieron hay unas fotos de unos campos con ampolletas, pero ampolletas es ridículo, con ampolletas. Ampolletas de casa, ya. Una guirnalda. Ya. Y son hectáreas iluminadas con esta guirnalda, ¿ya? Para ver si hay un par de estudios que indican que hay que buenos resultados. Pero cero aplicable, pero ahí sí que cero aplicable para nada, ¿cachai? Carísimo, Claro. carísimo. La cuenta de la luz es imposible. Entonces, y ahí entramos nosotros y dijimos, oye, hagamos algo eficiente. Ya. Y nos fuimos a Perú, justamente a hacer ensayo en Pitahaya de cómo utilizar la luz. Pero sí, la mínima posible, pero mínima, mínima. Con paneles solares, estamos hablando en medio del campo. Justamente eso, para poder sincronizar la floración. Y más encima, hoy en día, las variedades que se están usando se autopolinizan. Entonces ya no necesitáis al trabajador que haga la polinización manual. Y no necesitáis murciélago. Ya no necesitáis murciélago. ¿Y se autopolinizan con el viento o la misma planta No, sí, tiene...? es la misma flor. Ah, Sí. dentro, la misma flor es como... Sí, son hermafroditas. Hermafrodita. Sí. Wow. Y eso depende de la variedad. Ok. Así que ahora vamos para allá. Ese es el futuro. Oye, ¿y qué tipo de...? Me has mencionado los cerezos, las lechugas. ¿Qué otro tipo de... esta fruta del dragón? ¿Qué otro tipo de cultivos están ayudando o interviniendo con luz? Bueno, nosotros partimos con arándano muy fuerte, ¿Ya? porque era el boom del arándano. Y en verdad hemos trabajado de todo, en el tema de hortaliza, tomate, lechuga, albahaca, perejil, todo tipo de hortaliza. ¿Ya? Y en estas otras plantas de alto valor que le dicen, cerezo, avellano, arándanos, ya, incluso injertos de paltos, de vides, ya, y un montón de plantas nativas y cactus también. Ok. Porque hemos ayudado a varios viveros que hacen reforestación de minería, por ejemplo, y que justamente usan plantas nativas que uno pensaría que son carne de perro, pero parece que no, son súper complicadas. Y en verdad no es que sean complicadas, es que las tratáis de, qué sé yo, hacer crecer en Curicó para plantarlas en Arica y no son de allá, y la planta sabe perfecto que está en Curicó. ¿Ya? Sabe perfecto y dice que Son como el equivalente en planta de los pandas en cautiverio. tal cual. Que no se quieren reproducir No, si no están en exactamente. su montaña. Exactamente, entonces ahí, perfecto. claro, tú le ponés la luz que usamos nosotros, le ponés la luz de Arica y la planta crece increíble. De hecho, hay un asesor de cactus ¿Ya? que vio unos cactus que están, o sea, unas cactáceas que son súper complicadas y las vio creciendo en estas luces y decía, nunca había visto espinas tan blancas. Y la tasa reproductiva era como una espina al año y esta tenía como 3. Ya era 3 veces más, ¿cachai? Perfecto. Y claro, lo que le estáis haciendo a la planta es decirle, esta es la mejor condición de luz y no te preocupes, sigue creciendo. Claro. ¿Cachai? O sea, al final, claro, porque cuando uno ocupa, y eso alguna vez lo conversamos, que de repente el término hackear suena como Como que feo. estáis forzando a la planta a hacer algo que no quiere. Esto es al revés en muchos casos. Es más Sí. bien hacerle nanay, hacerle cariño, Sí, darle yo- las mejores condiciones para que la planta haga como viva en mejor que condiciones pueda hacer. ideales, claro. Sí, yo siempre le explico a los agricultores, productores, que nosotros no hacemos magia. ¿Ya? Ok. Nosotros, primero, si que esto se da naturalmente, ¿ya? Nosotros podemos imitar las condiciones para que esto se repita.
¿Ya? Claro, no puedes hacer que una planta haga algo que nunca haría. Claro. Porque nosotros nos basamos en lo que ya se probó en la evolución. Entonces sí. Ajá. No es que con las luces tú vayas a hacer estas calabazas de Estados Unidos, ¿cachai? No van a hacer eso. A no ser que... No vaya a transformar la calabaza en carruaje, por No, ejemplo. a ser lo posible. Y tampoco voy a hacer crecer lechugas con frío. ¿Cachai? Claro. Es imposible. ¿Ya? Lo único que... Y es súper lógico y hay harto sentido común acá. Y eso Sí. a mí me gusta. De que no somos chamanes, simplemente estamos aplicando la ciencia, ¿ya? A la agricultura. A crear las condiciones ideales. Sí. Oye, ¿y cómo partiste en esta cuestión? O sea... Yo estudié forestal, ¿Ya? ¿ya? Ingeniería forestal, porque me gustaban los árboles. Ok. Me gustaba tallar madera, o sea, súper perdido. Ah, ok. Ya, súper hippie. Y de ahí estuve como 3 años ahí y caché que la carrera forestal era muy ecológica y a mí me gustaba investigación, harto. Y no estaba en la herramienta ahí. Entonces ahí empecé a buscar por el lado y encontré ¿Te gustaba más la investigación que estar en los campos o en los bosques? Sí, o sea, me encantaba estar en el bosque. Y de hecho me gustaban mucho los ramos que explicaban por qué pasaban las cosas. Ok. Pero la parte de, no sé, pues, calcular cuántos árboles hay que cortar, eso cuestión... La producción misma no te gusta. En ningún sentido. Ah, Entonces ahí busqué para el lado, encontré biología, ok. me fui a inscribir allá y me dijeron, ¿y qué hay que hacer con forestal? Y terminé haciendo las dos cosas. Entonces terminé estudiando wow, sacaste las dos carreras. Las dos carreras. Bien choro porque te dan muchos créditos, muchos beneficios. Optativos comunes. Optativos El comunes optativo por de todos deporte lados. lo validaste para las dos carreras. No me lo validaron, así que tuve que hacerlo como 3 veces. Y terminé ahí y biología, por otro lado, ¿Ya? tiene mucho de investigar, de investigación. Claro. Hasta el extremo. Entonces, y de repente no se conversan, ¿ya? Entonces terminé haciendo una tesis en forestal que usamos PCR. Y para forestal esto era como casi que la NASA. ¿Ya? PCR lo mismo Sí, el PCR... del test del test de PCR. de antígeno. Ah, ¿y para qué lo usaste? Para identificar un hongo que tenía problemas forestales en Coyhaique. Un hongo de un árbol, así. Sí, sí. Mira. Hay una historia. El hongo de ambrosia. Que llegaba, que de repente un día para otro los ñirres empezaron a morir de un año para otro. ¿Ya? ¿Qué cosas? Los ñirres. 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 Son unos notofagus, una planta nativa de Chile. ¿Ya? Y Que se son empezaron- como, ¿tipo qué? Como los robles, los Ok. raulí. Ok, ¿ya? perfecto. Y se empezaron a morir así heavy. Así como la araucaria. ¿En serio? Sí, muy fuerte. Entonces, habían hartas tesis metidas ahí. Y yo estaba ahí involucrado para poder identificar, porque tenían hoyitos los árboles. Y todos los que tenían hoyitos se morían al año siguiente. Entonces sacamos muestras, qué sé yo. Y había un escarabajo que se llama escarabajo de ambrosia. Y que tiene unos hoyitos acá que transportaba un hongo, una espora. Oh. Y era una espora, una levadura, que la Ya. dejaba a propósito, porque la larva del bichito no comía madera, sino que se alimentaba de esta levadura. El problema, y después de la investigación descubrimos que la levadura era súper inerte, no pasaba nada, pero Ya. el árbol reaccionaba como alergia y se tapaba. Entonces, como habían... Y más era un bicho nativo. Oh. Entonces normalmente habían, qué sé yo, 10 ataques, ¿ya? Ya. Y el árbol reaccionaba con alergia y no pasaba nada, se tapaba. Pero hubo con el calentamiento global, qué sé yo, ¿Ya? los inviernos empezaron a ser menos fríos, entonces la población de bichos sobrevivía Más escarabajo. más escarabajo, y había más ataques, entonces ya no eran 10, sino que eran 100, Wow. y el árbol se automataba, se tapaba por esta No, reacción alérgica. Como una enfermedad inmune, así. Sí. Entonces, y esa era la explicación, y listo, no se puede hacer nada porque es nativo, es parte del ciclo natural. Entonces, Wow. ya venían los PCR para identificarlo. Oye, pero qué increíble como es eso es como... ¿Cómo se dice? Como Desequilibrio. no, y también cuando más de una especie interactúa en un ciclo para... Como esta cosa de los ratones con la toxoplasmosis. No, Que- los ecosistemas son... Que la toxoplasmosis es un bicho que hace que los ratones no le tengan miedo a los gatos. Sí, pues, y sale como Y los se zombies, van, y entonces los gatos se los comen, y después con el pipí transmiten la misma cuestión. Es como pues. Y tenéis casos de la mantis religiosa, tan loco. que tiene unos nemátodos que lo obliga a meterse al agua, porque ahí pueden salir. No,
¿Ah, sí? Sí, hay muchas simbiosis y cosas raras. Ah, bueno, y está esta hormiga que, Ah, que le sale un hongo. que le sale un hongo en la Sí, cabeza sí. y que que, camina, y que el hongo la hace obliga a que la caminar hormiga alta. camine para arriba. Sí. ¡Qué locura! ¡Qué locura las Y cosas! también tenéis con plantas, las orquídeas, ¿Ya? que se parecen a la abeja, Ah, claro. y a tal punto que tiran feromonas. Para que llegue la oveja, la abeja, perdón, y trate de cruzarse y sellar el polen. ¿Ya? Claro. Ya, pues, ya, volviendo. Yo me fui a estudiar después esto a Australia. Ok, Un doctorado en genética molecular. ok. ¿Ya? ¿Y por qué Australia? Porque yo era forestal, biólogo y quería estudiar algo en genética de árboles. ¿Ya? Y hay re pocos laboratorios en el mundo con eso. Ok. Entonces, hay uno en Suiza, otro en Japón, otro en Australia. Y cuando estaba hablando con el de Suiza, ¿ya? Que hay un chileno allá. O sea, tú eres estudiante y mandáis mail así como... Y siempre hay un chileno. Siempre hay un siempre hay chileno, un chileno. increíble, y mandáis mail como, no sé, tenía una personalidad. Y mandé mail para todos lados. ¿Ya? Y el de allá en Chile me hizo, oye, el profe que se acaba de ir a Australia y escríbele. De parte mía, ya le escribí. Y el gallo dijo, ya, bacán, vente para acá, tengo... Y más me llevé con beca Chile, entonces me recibió feliz. Perfecto. Y encima tenía claro, las dos carreras. En Forestal me fue súper bien, entonces tenía un año me saqué matrícula de honor. Ah, ok. Y me sirvió eso para no hacer el máster allá. Porque allá le llaman honors. Ah. Sí, esto lo sube después, más encima. Como que te saltaste el máster. Sí, pues. Y fuiste directo al, Sí, pues yo dije, al doctorado. debe ser así, pues. Ya. Ah, qué No, bueno. después supe que era parte de los requisitos y no tenía idea. Si uno, un lolo no cacha nada. Ok, ok. Sí. ¿A qué edad te fuiste? Me fui el 2009. Ya, y tu doctorado fue en Era- genética de los árboles. Sí, primero era genética molecular, o sea, edición genética de árboles, ya, en eucalipto. ¿Ya? Y a medida que estaba haciendo los primeros años, ya tenía que evaluar una planta, tenía que crecer de cierta forma. ¿Ya? ¿Ya? Una colección de mutantes que se llama, para poder identificar el gen que yo tenía que trabajar. Y lo hacía crecer y no me funcionaba, porque yo sabía que tenía que crecer más chico con respecto a la otra. Eso estaba buscando yo. Ah, ok. Y no me resultaba, y me crecían todos iguales. Y lo repetía, y me crecían todos iguales. Lo repetía, y me crecían todos iguales. Y un día, ya, son plantas, y tenía placas y estaba desesperado, y tenía tantas plantas que no me cabían. Entonces le fui a buscar, le pedí el laboratorio al lado del vecino ¿Ya? que me prestara espacio porque no me quedan plantas. O sea, no me quedan No te espacio queda para plantas. espacio. Y ocupé su cámara de crecimiento, ¿ya? ¿Ya? Y pasa una semana y ahí aparece el fenotipo que se llama. Y era más chica. Y decía, ahí está, por fin. Pesqué la semilla, volví a mi laboratorio y no creció. Oh, Y yo, ¿qué onda? Vuelvo O para sea, allá y no. crece. Y vuelve a crecer, vuelve. Ya haciendo ya combinatoria, así como para acá, para Claro. allá. Y después ya eso empecé a hacer, no sé, todo tipo de ¿qué chuta? La semilla, el gel, En el la medio. música, le preguntaste, ¿qué música escucháis Mozart? ¿Le Sí, dijiste? todo. Ya no se me ocurría más qué hacer porque no había caso. ¿Ya? Y se me ocurrió ponerle un sensor de todo adentro del refrigerador, que es como un refrigerador a esta cámara, ¿ya? ¿Ya? Y haciendo esta cuestión, decía, hay algo raro porque ahí como que la luz no se apagaba del todo. Y empezando a revisar qué pasaba, si la luz estaba bien o no, nos dimos cuenta que la gomita de la puerta estaba rota. No. Y cuando se cerraba, la luz del pasillo se colaba mínimo y terminaba que la planta que estaba buscando yo era hipersensible a la luz. No te lo Entonces, puedo. esa tontera, ahí mi tesis se llama, ¿cómo se llama? Interacción de la luz a través de un gen de auxina. ¿Ya? Wow. Entonces, me fui 100% a la luz, a entender cómo las plantas percibían la luz y cómo la usaban. Y en esa época estaban recién partiendo los LED. Ok. Entonces, yo hacía experimentos con papel celofán, ¿ya? Y empecé a hacer luces, a fabricar mis luces LED con estos colores especiales. Con celofán en el fondo. O sea, la luz blanca buscaba ahí tapada con- sí. el color preciso. Eso al principio, sí. Ya. Y ahí, pero no podía hacer la luz LED blanca porque no tenía todos los colores, sino que usaba otra luz de fondo, la fluorescente, por ejemplo. Ok, ok. Y ahí hacía mi experimento. Y allá en Australia tienen un concepto bien choro, que si tú no sabes algo, te dicen, ya, pues vaya y estudie. ¿Cachai? No hay límite. Ok. Entonces yo tuve que aprender electrónica, ya, y yo que era inventor feliz, ¿cachai? Hice un curso rápido de electrónica y en ingeniería, después de computación,
y terminé haciendo unos Arduinos con unos LED que mandé a fabricar a China ¿Ya? y aprendí a programar y yo programaba mis luces y hacía estas recetas de luz. Y los programáis para que se prendieran, se Sí. apagaran en Sí, distintos para no usar momentos. timer. Sí, para no usar timer, sino que para poder hacer dimmer y más recrear estas condiciones naturales. Perfecto. Y ahí descubrimos un montón de cosas que si tú ponías mucho, cáchate, mucho azul, poco rojo y mucho rojo lejano, ¿Ya? la planta florecía al toque. ¿Ya? Nosotros trabajamos con Arabidopsis. ¿Con qué? Arabidopsis es una planta ¿Qué es eso? modelo, una maleza chica. Ok, ok. Y la planta normalmente Es como florece con... como el conejillo de indias Sí, de las el plantas. Sí, dije, sí. Si tú le decías a alguien un científico Arabidopsis, te va a decir, bueno, tengo tatuado Arabidopsis acá. Tengo Ok, tatuado. Y normalmente florece a las 20 hojas y con esta receta florecía a las 4 hojas. ¿Ya? Era como, bueno, ¿por qué? Y claro, en el mundo no existe esa... En la naturaleza no existe esa condición. Pero no, obviamente hay como casi que los teóricos ¿cómo se llama? Los físicos que empiezan a inventar posibilidades a la aplicación matemática. ¿Ya? Nosotros decíamos, esto debe ser un bosque que justo se cayó un árbol, le entra luz por el lado azul, pero también tiene mucha sombra, entonces la planta dice, tengo que florecer, pero porque tengo que ir para allá y tengo que florecer rápido, ¿ya? Y claro, y debe ser eso. Entonces al final tú guías a la planta a través de tal combinatoria de luces tratando de imitar cosas que no existen, no existen, pero nunca más allá de Claro, lo que... o sea, es difícil saber si lo que estáis ocupando es como... Perdón, la gente se enoja cuando hablo en inglés, pero no sé, ¿es un feature o es un bug? Claro, En el fondo no tenéis cómo saberlo. aquí no sé, ¿Cómo traduciríais eso? un bug, un bicho. Si está diseñado o es un error. Eso. Sí. Si está diseñado o es un Sí. error, claro. Sí, aquí no error de la No Matrix, podéis saberlo. simplemente... Claro. Sí. Así que bueno, y ahí tuve que hacerme experto en luz. ¿Ya? Y mi tesis terminó en eso, en cómo la luz influía sigue siendo el piojo mi investigación, pero cómo influía en los genes de auxina. ¿Ya? ¿En los genes de qué? Auxina. Auxina es como una hormona súper importante de planta. Perfecto, perfecto. Y de ahí, bueno, terminé, trabajé 2 años más allá, Ya. volví a Chile y me metí a la Católica Ok. con un proyecto y ¿Un proyecto de investigación? sí, Ya. la misma cuestión. Ok. Ya, análisis, o sea, edición genética y aceleración de floración con luces. Ujú. ¿Ya? Y justo, o sea, yo tengo un cuñado, ¿ya? Que ahora es mi socio. ¿Ya? Mi cuñado era comercial, trabajaba en LAN en esa época, Ok. así que era el único que tenía pasaje gratis y me fue a ver varias veces. Genial. Y le coincidió con la entrega de la tesis en algún momento Ya. y me ayudó a corregir el inglés. Entonces ahí quedó en su background esta Perfecto. información inútil. O sea, Matías, que es tu cuñado, Sí. aprendió de planta ayudándote con el inglés. Sí, igual el LAN movía mucha carga aeronómica, entonces Perfecto. estaba súper metido en eso y por eso yo creo que accedió a leerla, porque siempre le gustaron las plantas. Lo que pasa es que leerse una tesis así, Claro, densa. te tiene que gustar. Sí, sí. Ok, Entonces, ok. ya, entonces accedió, la leyó entera, me corrigió ahí un par de palabras ¿Ya? y ahí quedó, po, en el background. Entonces después Matías sale también de LAN, vuelve a Chile Ok, y yo estaba estos 2 años de la Católica viendo qué hacer. ¿ya? O sea, yo juraba que iba a seguir Investigando. y más proyectos y el problema de la universidad es que es medio piramidal Claro. y no hay un futuro esplendor ni nada. Entonces es súper complicado, súper desgraciado por así decirlo, pero... sí, no es... Es difícil, súper difícil. hacerte el camino, claro. Y peor todavía si más investigáis con planta, porque es lento y no todos los experimentos salen y es un desastre y te juro que es súper frustrante. Claro. Entonces estábamos en esa, ¿ya? Y Matías me dice, hagamos algo. Me encantaría hacer como una startup, hagamos, Ya. qué sé yo, pero algo aplicado, ¿cachai? Y Ya. ocupamos tu tesis. Pues. Yo le decía, pero ¿qué si mi tesis es para hacer un estudio de una cocina? ¿No? Decía, no, pues, pero tú aprendiste cómo ocupar las luces, vamos a preguntar. Entonces, Ocupemos luces claro, para otras cosas. para otras ¿cachai? cosas. No solamente para lo que tú hacías. Entonces ya, vamos a preguntar. Y empezamos a averiguar y fuimos a ferias, ya, sin cachar nada. Fuimos a ferias y de repente encontramos un vivero, ¿Ya? Hijuelas, que se llama, que fue el primer cliente. Y ellos dijeron, estamos justo cambiando luces de las fluorescentes a las luces LED blancas Ok. y nos está yendo mal, ¿ya? Las plantas No nos están funcionando no las están funcionando. LED blancas y no sabemos por qué. no sabemos por qué.
vengan a explicarnos. Eso fue con Matías ahí, entonces ya Matías me llama a mí como el científico loco y yo ya mis instrumentos, ya medimos y ahí en el mismo lugar dijimos, mira, lo que pasa es que aquí la luz blanca que te recibía la luz fluorescente tiene estos pics y la planta está contenta y en cambio medimos esta luz, para la planta es ajena, no entiende qué luz es y por eso está creciendo así. Perfecto. Y yo, Laura, ya, ¿qué ¿Y hacemos? qué plantas tenían ellos en el video? Arándano. Sí. Ah, por eso partieron Sí. con arándano. Sí, y aparte era el boom. Entonces, y ahí dijeron, ya, pues, ¿qué hacemos? Diseñando nuestra lámpara. Yo como ya tenía el contacto y había hecho ya eso. Ya lo había hecho para... Sí, diseñé lámparas, pero ahí fue la primera diseño de lámparas para plantas y ya la... Y cuando te referís diseño de lámparas, ¿te refieres como a la Todo. lámpara misma o al sistema que las prende, las apaga? Todo. No, las primeras fueron el diseño de la lámpara, o sea, el PCB, los caminitos de cómo prenden, cuánto LED poner, a qué voltaje la voy a poner, a qué amperaje, todo eso. Ok, Y el sistema que lo prendía y apagaba en esa época eran perillas. ok. Ya, perilla y un sistema de dimmer que Había que hacerlo manual, digamos. Era manual. Sí. Ya. Pero lo instalamos y funcionó al tiro y de hecho aumentaron la productividad y fue bacán. Dieron más arándanos Sí, o sea, las plantas. estamos hablando de plantitas, dieron más plantas. Ah, ya, porque ellos Multiplican plantas. estaban haciendo las plantas para que después... Ok. Claro. Y entonces ahí ellos fueron como nuestros mecenas porque les gustó tanto a estos dos que aparecieron y trajeron tecnología. Ya. Que seguimos haciendo el proyecto y con ellos mismos hicimos los primeros prototipos, ¿ya? Así, prototipos de todo. Y ahí, ese primer año, viendo esta cuestión, dijimos aquí está choro, pero hay que hacerlo IoT, por internet. Y ahí postulamos un Corfo, armamos la empresa. Ya. Postulamos un Corfo, nos ganamos fondos públicos y empezamos a desarrollar ahí la primera plataforma, los controladores. ¿Cuánto? No sé si se puede decir esto, pero de repente lo está viendo algún emprendedor o qué sé yo. ¿Qué fondo específico de Corfo y cuántas lucas? Hay varios plata fondos de partieron? Corfo. ¿Ya? Hay uno súper chico para partir. Están los Startup Ciencia. ¿Ya? ¿Ustedes partieron con ese? No partimos con ese. No, Ah, pero ya. están los Startup Ciencia y están los Startup Chile. Ok. Que tienen rango entre 20 y 30 millones ya va a partir. Ok. Y está súper bien para la idea. Y es también súper heavy que hay que entender que el emprendedor seguramente no va a recibir ningún sueldo por un año. Eso es Claro. es súper claro y hay que hipotecarse y hay que tener formas de financiamiento alternativas, ¿ya? Ok. Yo en esa época me conseguí una asesoría con Mininco, ¿Ya? que estaba montando un laboratorio, entonces yo iba una vez al mes para que me hicieran preguntas de lo que quisieran. ¿Ya? ¿Y esa era tu fuente de ingreso? Esa era mi fuente de ingreso, sí. ¿Ese era tu sueldo? Sí, chiquitísimo. Más el de la U, que era más chico todavía. Ya. Y Porque Matías... hacía clases en lo... Sí. Ya. Y Matías trabajaba en una constructora, medio tiempo. O sea, el tiempo que le quedaba hacíamos esto, íbamos para estos viajes. Entonces sí, el primer año siempre va a ser así. Durísimo. Durísimo, no puede ser tu fuente de ingreso inicial. Ya. Esto es la mayoría. Obviamente hay startups raras que Claro. parten con la idea y se inyecta Pum. capital y pum, sueldo, pa. Ya, pero son las menores, no es el Claro, caso. y además hay un tema, a mí me lo han dicho que hay un tema como que mientras antes salgas a pedir capital, también termináis vendiendo más barato tu empresa. Sí, Porque obvio. en el sí. fondo hay un punto en el que si no eres nada, alguien te dice, ok, te paso la plata que necesitáis, pero a cambio me quedo con el 60% de tu cuestión. Sí, po, Versus sí. si ya avanzaste un poco, podéis sacrificar el 10% y quedarte con... O sea, hay un juego ahí, ¿cierto? De cuándo conviene salir a pedir capital, ¿no? Sí, de todas maneras. Y otro consejo para alguien que quiera emprender, que no parte emprendiendo sin saber todo esto. Sin saber el mundillo del emprendimiento. O sea, de qué fondos usar. De que los fondos, claro, o sea, yo me acuerdo cuando partimos, íbamos a esta charla de los emprendedores Ya. y nos reíamos porque Matías me decía, está pasado emprendedor, ¿ya? Y todos vestidos iguales, ya como la típica cuestión, y tú empezáis a distinguir como un prototipo de emprendedor. Ya, Y más encima las charlas eran súper también básicas, que eran como los 10 errores de los emprendedores, ya. ¿ya? Ya. Eso debería ser el desde. Deberíais saber todo eso antes. Mucho antes, sí. O sea, yo de hecho me iba para atrás y digo, ¿cómo tan torpe no haber sabido esto?
¿ya? Y también, de hecho, me invitan a unas clases del doctorado de la Católica ¿Ya? y hago una clase de emprendimiento. Ok. Y muestro un gráfico en que sale una célula llena de hormonas y un puro nombre de planta súper raro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces digo, ¿quién sabe aquí el nombre? Y sale IA, y todas auxina, qué sé yo, hace no sé cuánto, y se las saben todas. ¿Ya? ¿Ya? Y después le muestro el típico gráfico de la curva que cae y después sube. ¿Ya? Y que aparece el Valle a la Muerte, ¿Ya? los FFF, ¿Ya? ¿ya? Y le digo, ¿y qué saben acá? Y se quedan callados, y no tienen ni idea. Porque este es un ramo de emprendimiento para científicos. Para científicos, para doctorados, para doctores, ¿cachai? Y te digo, Ok. pero bueno, ustedes son inteligentísimos, ¿cachai? Me acaban de escribir un gráfico que ni el 0,1% Claro. de la población se lo sabe. Claro. Y no se han dado el tiempo para saber esto que si alguna vez tuvieran que aprender o quisieran emprender, ¿cachai? Esto es el desde. Ya, yo vine recién a saber que lo que era un FFF mucho tiempo después. ¿Ya? ¿Y qué es un FFF? Los Friends Full and Friends. O sea, los Claro. Family Full and Friends. O sea, es la primera persona, el primer grupo de personas que te ponen en la plata. Claro. Supuestamente. Supuestamente, sí. Sí. Claro, sí. Entonces ahí tú... Pero y además después de eso, yo el año pasado hice un diplomado en Venture Capital. ¿Ya? O sea, ahí te das cuenta de que emprender no es solamente la idea, ¿ya? Es como tres etapas. Está la idea, obviamente, Ok. que si va o no va al market fit, toda esa parte. Después está el modelo de negocio, que es casi más importante o más que la idea. ¿Cómo ¿Cómo vaya a vender tu idea? cómo vaya a vender tu idea? ¿De dónde vaya a levantar la plata? Si es Esa es la deuda tercera. o si es... Y la tercera es la plata. Ajá. ¿Cachai? Si va a ser todo financiado por ti, si vaya a levantar plata, si va a tener un camino de levantamiento. Y esas tres cosas, si las descuidáis, seguramente tu startup va a fracasar. ¿Ya? Porque Por no- muy buena que sea la idea. por muy buena que sea la idea. De hecho, hay muy buenas ideas que fracasan por culpa de que no hubo market fit, no supieron cómo venderla, o no tenía idea cómo levantar plata y llegó alguien, dijo, un winner, dijo, oye, te compro el 50%, es un precio huevo, y ahí Claro. bloqueó la inversión. Nadie más quiere invertir porque está... Porque ya hay un gallo demasiado grande. Sí, y te bloqueó. Ya no un founder, sino que era un inversionista que te comió tu única moneda que tenías para poder levantar capital. Claro, claro. Bueno, a mí me tocó hace un tiempo, no voy a decir quién ni nada, pero me tocó un cliente que en el fondo estaba desesperado por recuperar Ah, su posición en la empresa. Porque se le había ocurrido una idea y se le habían metido, no sé, 8 o 9 inversionistas con estas posiciones como bien dominantes. Y él quería como hacer el 2.0 de su idea y salir a pedir plata a Silicon Valley, qué sé yo, y se da cuenta que la con pegó. esa mochila de inversionistas más tradicionales era imposible, pero también no le querían vender de vuelta, ¿cachai? Entonces, claro, son como que siento, o sea, lo que me estáis diciendo es que al final, si uno no sabe bien a lo que va, puede cometer errores que después Sí. pueden no tener vuelta atrás. Sí, hay errores básicos del cap table. Que el cap table es cómo se organiza tu torta. Ok, Y si tú te vas a ir por el lado de inversionistas, ¿cachai? De Venture Capital, ellos siempre van a esperar que por lo menos hasta la ronda A o B, los founders sigan teniendo un 50% de la empresa. ujú, Porque es verdad esto, que la primera etapa de las startups, los primeros 6 años, ¿ya? Por muy buena muy ideal que sale la idea, que tengáis equipo, lo que queráis, el founder sigue siendo founder y depende 100% de él. del empuje, de las ganas. Del empuje, de la gana, o sea, Mm, no hay nadie más que va a cuidar más las lucas que uno. ¿Ya? Claro, No podéis delegar eso. Y vais a ser responsable y no se puede delegar hasta cierto punto. Obviamente que ya después crece y la cuestión agarra vuelo solo y es escalable por su cuenta. Y ahí ojalá salgáis. De hecho, ojalá, porque es probable que tú vayas a molestar en el crecimiento más tardío. claro. Incluso tú podrías molestar. Pero en esa primera etapa, tú eres súper importante porque por algo estás ahí. O sea, estás súper hiperkinético, súper obsesivo. Claro, y supuestamente si es que te quedas con un porcentaje muy bajo, empieza a no ser creíble que vaya a preocuparte tanto. Tú tú no trabajas ya. O sea, uno en verdad lo mueve la lucas. Entonces, si tú vas a hacer algo y sabes que te ganáis muy poco lo que queráis, tú estás velando a que ese porcentaje futuro o ese premio futuro
¿ya? Tiene una recompensa que es mayor al esfuerzo que estás haciendo actualmente. Claro. Entonces lo hay todo. Pero si te diluí en algún momento y quedaste con un 10%, uy, muy fácil que mires para el lado y no le pongáis tanta ganas. Entonces se pierde. ¿Y cómo fue tu proceso de ser emprendedor? ¿Alguna vez te imaginaste cuando estabas estudiando biología o qué sé yo que ibas a terminar haciendo una startup o emprendiendo por tu cuenta? Sí. O sea, no... Sí, qué peludo, porque en biología te enseñan muy poco. Ya, Muy poco de startup. claro. Entonces, y de hecho deberían enseñar mucho más. Y no solamente en la universidad cometen el error de que te enseñan el doble diamante, ¿cachai? Como esta cuestión de innovar, busquemos qué es lo que falta. Ujú. Eso es un error, porque ¿Por qué? lo que realmente te deberían enseñar es el camino de la startup. Ya. Porque ideas hay miles, ¿ya? Pero cómo hacer esa idea real, ¿Ya? eso no te la enseñan. ¿Ya? Y ahí yo creo que hay un déficit gigante. ¿Ya? Tanto en cómo se levanta capital, qué es lo que son los modelos de negocio, ¿cachai? ¿Qué significa venderle algo a alguien? Quizás la otra persona no está ni ahí con tu producto, Ujú. ¿ya? El market fit. Todas esas cosas es mucho más importante que si hay una idea o no, porque todo existe. O sea, si tú buscas en Google cualquier cosa y ya todo ya se inventó, requete inventó y está súper requete inventado y no hay nada nuevo que a ti se te vaya a ocurrir, salvo que se te ocurra algo muy raro. Y ahí sí la idea es demasiado importante, pero en la mayoría de las cosas, ¿cachai? También hay que ser óptimo, no es así. Y todo lo que inventé ya existe, o sea, incluso nosotros, las luces ya existían, ¿cachai? O sea, el uso de tecnología LED ya existía. Lo mismo que yo estudié ya existía, llevaba 20 años en fotobiología. Lo que pasa es que no se aplicara a otra cosa. Claro. Y ahí es clave O sea, porque en el fondo tú siempre combináis tomar lo anterior y hacer pequeñas modificaciones tecnológicas. y agregar como pequeñas innovaciones Mm, en base a cosas que ya existen. sí, Por más que yo creo que a veces a la gente se le ocurran cosas que durante un tiempo piensan que son súper originales porque se le ocurrieron. mm, Y después cuando se empiezan a meter más dicen, ya existe. no, ya está en China o Sí. ya está en Suiza o algo así, ¿no? Sí. Y si se te ocurrió y no o sea, y buscáis que existía, quizás hay una oportunidad ahí porque nadie lo había traído. Mm, Entonces ahí es clave y lo que no te enseñan es que quizás uno podría ser un muy buen administrador de buenas ideas. Y si tú ya eres un inventor y se te ocurren cosas y estás todo el rato pensando, quizás vaya a descubrir de que hay algo que falta. En Chile, por ejemplo. ujú. ¿Ya? Y de repente aparece alguien que trae Baby Tuto. Y en Estados Unidos y en Europa, en Australia, qué sé yo, obvio que existía. Obvio. Claro. ¿Cachai? Y aquí, bueno, aparte ella es seca, pero en muchas startups, ¿cachai? O sea, o Uber, no sé cuántos Uber más salieron iguales, Claro. ¿cachai? Entonces no es importante la idea, yo creo que es evidente que o intuitivamente uno dice lo más importante es la idea, pero no es verdad. Yo me gustaría desmentir eso, porque no es Ya. verdad. Hey, lo más importante es cómo vendí esa idea, ¿cachai? Y cómo la hacía atractiva y ver si estáis muy early o estáis bien. ¿Cachai? Hay una feria en Colombia que nosotros hayan chocolates de gusano, de harina de gusano. ¿Ya? Chocolates de gusanos. Sí, Wow. y súper ricos. Ricos. Sí, pero es un problema. O sea, Pero una espérate, solución. ¿son chocolates Sí, imagínate de un chocolate. gusano o son Que usa la chocolates harina. rellenos con gusano? Porque No, es distinto. es de gusano, o sea, es harina de gusano. ¿En Tú- vez de cacao? con un poquito de cacao, pero en vez de otras harinas. Ok. Y la gracia es que venía a solucionar un problema que va a ocurrir en 50 años más. ¿Ya? Que no van a haber animales y tu proteína que tú vayas a comer es muy mala. Entonces, esta barra Ok. tiene un porcentaje de proteína altísimo, de la mejor calidad. Se necesita 1 litro por kilo. O ¿Ya? sea, súper Ya, ecológico y buena cuático. proteína. Increíble, increíble. Más encima del sabor era rico. Pero está ahí súper adelantado. De hecho, su único cliente era la NASA. ¿Cachai? ¿En serio? En serio. Porque era un muy buen alimento para los astronautas. Porque era Wow. perfecto. Wow. ¿Cachai? Y era un gusano sí se podía comer por la NDA, qué sé yo. ¿Ya? Pero pucha, anda a ponerlo en el supermercado, no te va a pescar. Po. ¿Cachai? Claro. Salvo que no digáis. Claro, pero. Claro. Proteína Entonces, animal. Contiene proteína animal. Exacto. Entonces ahí te das cuenta que
hay cosas más importantes que la idea, a veces, mucho más importantes. Claro, una buena idea muy temprano no te funciona. Sí, po. Sí, po. Y también Ya, lo o sea, veo en nosotros, que... pero ¿tú crees que eso es necesario enseñarlo como en todas las carreras? Porque alguien te podría decir, oye, pero No todos no todos los que necesitan- estudian biología quieren ser emprendedores, o no todos los que estudian arquitectura quieren ser emprendedores. Es como Sí, no sé. También- Yo creo que hay dos ramos que deberían ser obligatorios. Programación, todos. para todos. Ya. Programación y innovación, pero... Porque igual es súper bueno ser innovador. ¿Ya? Ya. Tanto en una empresa súper tradicional y que ocupáis Excel y que tu innovación sea, no sé, pues, oye, podría ocupar... como un filtro de Excel. Sí, ya, claro. Yo creo que eso sí te lo puede dar un enfoque más startup. Claro. Yo creo que a nadie le hace mal entender cómo funciona la startup. ¿Ya? Al igual que el programación, yo creo que esa cuestión va a ser evidente en 10 años más, como va a ser de básica programar, pero yo creo que a mí me habría encantado que me hubieran enseñado a programar porque son herramientas que te moldean el cerebro y te ayudan a, a ver las cosas de manera distinta. Po. Como mirarlo distinto. Sí, po. Por más que dicen que ahora con ChatGPT y la inteligencia artificial ya no va a ser necesario programar porque le vaya a decir le va a decir al chat en lenguaje natural lo que querís y, Claro. y lo va a hacer. Por último, que te enseñen a cómo preguntarle, pues, si eso es, Claro. es diferente. ¿O tú crees que igual es útil aprender a programar? Sí, Independiente sí. de... Es como que te enseñan a otro idioma. Entonces te va a hacer más inteligente. Es como que igual le enseñamos a los niños a sumar a mano, Sí, po. aunque hayan calculadoras hace... Eso, le enseñáis Ya. la tabla de memoria porque sabéis que es una fórmula Claro, para desarrollar el cerebro. claro. Sí. Sí, te convenció de que esas dos cosas tienen que ir en Oye, cualquier carrera. y más en lo específico, en qué están ahora? Porque al final todo esto terminó en esta empresa que se llama Ciencia Pura, ¿cierto? Ciencia pura, que hacemos ciencia aplicada. Ciencia Pura hacen ciencia aplicada. Sí. ¿Cómo fue la evolución desde que la fundaron hasta lo que están ahora? Mira, los primeros 5 años fueron puros Corfos, Ya. ya, puros premios. Tú preguntas, etapas de Corfo hay varias. Etapas básicas, medianas. Creo que la más alta que ganamos fueron 90 millones de pesos. Todo esto es apalancado. Tú igual tienes que conseguirte un montón de plata que tú tienes que poner Claro. para aportar. Ya, es súper difícil, pero así funciona. Ya, igual uno se las consigue, ¿sí? Entonces, Claro. nosotros tuvimos 5 años con el equity que éramos 50 y 50, yo y Matías. ¿Ya? Y miles de Corfo y premios y cuestión y ensayo y ensayo me refiero a prototipos que vendíamos un prototipo, probamos y hacíamos sobreviviendo. Entonces, bien aperrado ahí. Pero era una etapa como de sobrevivencia más que de... Sobrevivencia y con mucho desarrollo y aprendiendo un montón por todos lados. Ya. ¿Ya? Y ahí se nos ocurrió levantar plata con Brota, porque ya teníamos el modelo, ya dijimos, ya, esto funciona, no es lo óptimo que nos gustaría, pero está bastante bien. ¿Ya? Brota es, para explicarlo, es Brota es un crowdfunding, Ya. que cualquier persona puede invertir en una startup y se juntan varios. O sea, como es un modelo más democrático y fácil para Sí. que las startups junten plata y uno... Sí, pero a Y una- cambio de equity. Claro. Porque son ángeles, de hecho, uno le dice que son los ángeles. ¿Ya? Pero está en esa primera etapa. Brota. Claro, Yo le decía bruta. Sí, pero Brota. parece que... Porque es como brotar. Sí. Ah, mira. Ok. Y ahí levantamos primer capital Ok. y con esa plata... ¿Cuánta pudimos- plata fue eso? $700,000. Ok. Entonces hay un grupo que entra a través de un vehículo y otros que entran directo. ¿Ya? Perfecto. Pero ahí se te va repartiendo la torta. También estas tortas van creciendo. Entonces, por Claro. mucho que uno tenga menos porcentaje, tiene menos porcentaje de una torta más grande. No, es más grande. Entonces- Pero ¿con cuánto se quedaron, después de esa ronda, con cuánto se quedaron? Ahí entregamos Los como socios el principales. 12%. Ya. Entonces nosotros nos quedamos con el resto. Ok. ¿Ya? Perfecto. Y ahí, con esa plata, pudimos contratar equipo, ya pudimos empezar a entender el modelo de negocio, cómo lo íbamos a hacer, porque antes, como eran puros prototipos, eran ventas, ya eran muy transaccional. Vender luces. Sí, vender luces con Claro. toda la asesoría y nos pagaban y sobrevivíamos 3 meses
y después iba a buscar otro. Ya, pero básicamente vendían equipos. Vendíamos equipos Ese era el modelo. con la Ya. asesoría, no sé, era una Ok. mezcla muy rara. Ok. Ya, entonces aquí dijimos, metámosle cabeza. Y ahí entendimos que cualquier empresa que quiera vender zapatos es muy difícil que dure muchos años. Mm. Ya, ojalá que podáis arrendar los zapatos. Pero Necesitáis un modelo de suscripción. un modelo de suscripción. Sí. Ya. Justo los zapatos malos porque yo creo que nadie Sí. usaría zapatos. Nadie se suscribía a zapatos. Pero no sé. No, pero arrendar- software. Ya, Al final, claro. Sí. De hecho, parte ahí. Entonces en esa época estaba muy de moda el SaaS, ¿cachai? Claro. Software as a Service. Y nosotros dijimos, oye, igual somos medio HaaS, que es Hardware as a Service, y te castigan mucho. Light as a service. Y pasamos a hacer al SaaS as a Service o Light as a Service, que tiene un componente de ambos, ¿ya? Perfecto. Y ese primer año lo pusimos a prueba y creo que lo validamos súper bien porque los primeros 5 años teníamos, creo que 26 clientes, Ya. otros ensayos, no sé. Y en ese año ya logramos generar 30 clientes. 30, de cero. Perfecto. Entonces fue súper bueno porque dijimos, ya, en un año hicimos lo mismo que en 5 años, Claro. ya, y fue subiendo así súper rápido. Entonces Y son clientes que aportan un flujo más o menos Mensual. constante y predecible, que eso siempre es bueno. Eso es súper bueno. Tú puedes proyectar tus futuros mucho más que uno dice, esta empresa vende en 5 años, traigamos valor presente. Eso es súper difícil para una startup que no tenéis nada, no tenéis track record. Como Claro. no tenéis track record, no tenéis idea qué va a pasar en el futuro. O sea, el es Excel, mucha especulación. El Excel aguanta todo al final. Ahí está súper bien usado ese término porque en la startup, la valorización de la startup es una especulación enorme. Claro. Y al menos con las empresas SaaS está más... hay más con qué comparar. Anclado a algo Sí. un poco más Y objetivo. hay muchas industrias parecidas, entonces es más fácil compararse. Claro. Entonces si tú ya vendías ahora esto, seguramente vas a vender esto otro. Igual hay harta especulación, ¿ya? Entonces, sí. Y ahí empezamos a entender el modelo de negocio que también va mutando. Tú pivoteas un montón, tanto en la idea, en la etapa temprana, pero en la etapa más finales tú pivoteas ¿cómo se llama? En el modelo de negocio, en cómo se vende, qué se vende. Y ahora último, ya después ya llevamos 6 años y medio, ¿a qué hemos llegado? A que entendimos de que el agricultor, ¿ya? tiene la mala fama de que la agricultura tiene mucho riesgo, ¿ya? Hay una mala fama general de que, Claro, uno siempre escucha eso. de que como los pobres el- agricultores que chuta, le llueve y todo terrible para ellos. Y ¿ya? todo sale mal y un año están caros los tomates Sí. y plantaste tomates y justo bajaron los tomates. Exacto, y todo Y- tan complicado y tan variable, entonces yo creo que hay muy poco incentivo a invertir ahí. Por lo mismo, porque tú dices, ¿cómo meter en una industria que sea tan riesgosa? Claro. ¿Ya? ¿Y qué fuimos descubriendo en esta época, o sea, estos años, es que ese riesgo, ¿ya? Más allá de la agronomía en sí, habían factores súper arreglables, ¿ya? O sea, el jefe del campo, ¿ya? Está encargado de revisar que estaban rotos los alambre púa porque las vacas del vecino se pasaron, que el plástico del invernadero se había roto porque pasó un tractor, ¿ya? Que el viejo que abría la llave de agua no faltó porque estaba curado, no sé. Y puros riesgos operacionales básicos que te das cuenta que en eso se les consumía el tiempo. ¿Ya? Y cuando nosotros íbamos a hablar de las luces, casi que había que pedirle una hora. Y era súper difícil. Y ahí decíamos, ¿por qué están tan ocupados? ¿Ya? Y O sea, cuando- riesgos que al final no son inherentes al hecho de ser agricultor, sino a la forma en la que están acostumbrados Sí, a hacer las cosas. claro. Entonces, en este video que yo te decía que era increíble, que te la hablaban a las plantas, ¿ya? Cuando yo quería hablar con la encargada, me costaba mucho encontrarla, porque siempre estaba apagando un incendio. ¿Ya? O le estaba hablando a las plantas. Tenía una encargada de hablarle a las plantas más encima, ahí la señora Vivi. que le ¿Pero esto hablaba- lo decía en serio? En serio. ¿Le hablaban a las plantas? No, sí, pues la gente que cuida las plantas, juro que ya... No, es que tenés que tener ¿cómo se llama? Un feeling con la planta y que termináis hablándola, pues no sé. Sí, hay experimentos que parece que... Yo creo que por la... que parece que sí. Sí, yo creo que por la vibración y que abren los estomas. No porque te escuchan, pero... Ah, pero y entonces sería cierto que hay plantas que les gusta la música. Yo también he escuchado eso, que hay gente que dice... Sí, yo he visto ensayos que hacen y según la música... Sé que música clásica fuerte y música rock genera el mismo efecto. Entonces estoy seguro que debe ser algo con la vibración. Y también una vez vi un ensayo con ondas de Wi-Fi.
Así que ahí obviamente que hay algo Ah, qué interesante. físico, ¿cachai? Ok, perfecto. Entonces, ahí volviendo, tenéis todo este riesgo operacional que te hace que el encargado del campo, que podría ser trabajar para generar más lucas, está preocupado de apagar incendios y tonteras. ¿Cachai? Entonces ahí dijimos, aquí podemos nosotros aportar harto, ¿ya? Dado que ya estamos metidos con la condición lumínica, Ajá. ¿ya? A través de internet, más encima, o sea, a través remotamente, ¿ya? Empezamos a entender de que podíamos o sea, optimizar todo el resto de las variables, ya temperatura, humedad, qué sé yo, si están abriendo mucho las puertas del invernadero, correlacionar esa apertura con el consumo eléctrico, Perfecto. ya, y hacer una cuestión mucho más integral, ya, con harto sensor, con harto análisis de data y con todo, y después decirle, oye, ¿qué está pasando acá? Está gastando electricidad porque están dejando la puerta abierta, ¿ya? Ok. Cerremos la puerta. Más encima, yo te estoy diciendo esto porque se me están disparando los niveles de humedad. ¿Cachai? Hagamos este otro Ah, manejo y podemos empezar a bajarle el riesgo, ¿ya? A la operación perfecto. y recuperar esta industria y hacerla también atractiva a los inversionistas. ¿Cachai? Como pasó en Perú. En Perú pasó eso, que el inversionista dijo, vamos a hacer la agricultura como lo hacemos en la minería y pongamos 20 hectáreas de invernadero y, y voy a contratar una empresa para que se preocupe del alambre púa y qué sé yo, los tractores van a tener, qué sé yo, Claro. supervisores. Entonces jamás el encargado de esas 20 hectáreas va a estar preocupado del alambre púa. Sí, eso tú me lo contabas antes fuera de micrófono y es bien interesante. Que me decía que en Perú han llegado muchos inversionistas nuevos que vienen de la minería Mm, a la agricultura y por lo tanto lo enfrentan como con una escala claro, al tiro grande. hacen todo en grande y como especialización de funciones también. Claro, Claro, en las grandes faenas mineras está el que maneja el camión, pero está el que hace la reparación de los hornos y cada persona tiene una función muy específica porque hay mucho en juego. mm, Eh, y interesante como tomar esa mentalidad y traspasarla a los arándanos. mm. ¿Y en cuánto tiempo En pasaron a en tres superar? años superaron Chile. Sí. O sea, durante mucho tiempo nosotros éramos Sí, Chile era como el líder en exportación de arándanos. sí, Y en 3 años, sí, se dio vuelta. increíble. Sí, Es aplicar una mentalidad distinta. Qué interesante eso. sí, súper. Y ahí realmente la persona que está encargada, si tú le bajáis un poco hacia el estilo alarma de casa, le bajáis la presión, se va a poder encargar en lo que realmente se tiene que encargar, que son los Claro. precios de la planta, a quién se los va a vender, cómo está la demanda, porque muchas veces parte en un año diciendo, o sea, en un periodo diciendo tengo que poner 100 millones de plantas porque vuelo que por allá va, y pasó el año y había que hacer un cambio en la mitad y no tuvo tiempo y perdió el 50% de las plantas porque no las pudo vender. Porque estaba apagando incendios y Sí, todo el arreglando día. la Y eso cañería de no es, sé qué. sí, y es verdad, todo el día apagando incendios. Claro. Es interesante porque al final está como para usarlo en clase el ejemplo de ustedes, porque al Mm, final es como pasar del producto físico, es sí, como, ¿qué venden ustedes? Y ustedes luces, respondían como, luces. sí. Y después ya, ¿qué venden ustedes? Un servicio de Soluciones luces. de Claro. iluminación. Y ahora descubren un problema en el cliente y que es típico el dicho de como enamórate del problema o de la solución Mm, más que del problema más que de la solución, ¿cierto? sí. Entonces, claro, en lugar de definirte como estoy en el negocio de la luz, al final está ahí en el negocio de entender a las plantas. Sí, sí, 100%. Y entendiendo también que no me sirve nada ponerle luces si es que el gallo no va a poder controlar la temperatura. ¿Cachai? Claro, Si yo no tengo las condiciones básicas, no pongamos luces. No puedo ofrecerlo porque además, ¿qué puedo cobrar yo? Yo podría cobrar, y se entiende así como en esta industria, un máximo, un 30% del beneficio. ¿Ya? Entonces, si yo no puedo generar un beneficio suficiente, seguramente me van a decir al año, oye, sé que no me alcanzáis, no me alcanza. claro. Entonces no va a ser negocio para mí. Yo la única forma de asegurar mi negocio es que también asegure de que donde voy a trabajar sean las condiciones óptimas. Y ahí nos dimos cuenta de que la forma de asegurar eso es ir también a controlarle Controlar el controlar todo, ambiente completo. el elemento completo. Perfecto. Oye, ¿y qué tanto? Porque en algún momento me mencionaste las granjas verticales. Mm, em,
¿Cómo crees que sea el futuro de la agricultura? O sea, ¿cómo va a ser el mundo, no sé, en 20 años más, en 30 años más? ¿Va a seguir teniendo campos como los conocemos? ¿O vamos a tener como grandes instalaciones en edificios con Sí. luces? ¿O vamos a hacer todo en una probeta? ¿Cómo te lo imagináis? ¿Cómo creéis que vaya a evolucionar la cosa? A ver si nos tiramos en escala, no sé, pues 10 años, ¿Ya? va a seguir siendo la agricultura normal, sobre todo para las frutas, cerezo, Ya. arándanos, todo lo que es frutales, Árboles más grandes. árboles más grandes va a seguir siendo igual. Ya. Y todo lo que es hortaliza, sí, de todas maneras va a ir mudándose cada vez más a granjas verticales. Ok. ¿Ya? Todavía está difícil la granja vertical por el tema consumo eléctrico. ¿Ya? Hay gente que dice que el consumo eléctrico se va a ir bajando porque va a haber mejor tecnología, paneles solares, qué sé yo. Claro. Que es verdad, Fusión nuclear. fusión nuclear, claro. Hay perfecto. puras granjas verticales. Sí, y hay pura granja vertical y aún así se puede hacer muy eficiente Claro. el tema de la luz. No Claro. es necesario porque tengáis energía gratis poner luces que no sean necesarias. Claro. ¿Ya? Pero yo creo que va a ir migrando hacia allá. ¿Ya? Pero si nos vamos cada vez más al futuro, no sé, pues, cuando ya haya escasez de agua, ¿ya? Ahí todo lo que es plantas, cerezo, todas esas grandes frutales que ocupan mucha agua, seguramente no se va a permitir. Así, al igual que las vacas, yo creo que no van a existir vacas. Claro. Entonces ahí va a haber un cambio gigante y solamente vamos a ocupar plantas que consumen poca agua. A todo, la pitahaya, ¿ya? Consume 1000 metros cúbicos de agua por hectárea al año. ¿Ya? El cerezo consume 12.000, el palto 16.000. Ok. O sea, consume un 10% del palto. ¿Ya? Porque es un cactus, ¿cachai? Ya. Entonces vamos a terminar trabajando con pura especie de ese tipo, que consume muy poca agua. Y más encima vamos a empezar a buscar variedades que sean capaces de crecer en suelos salinos. Vamos a ir a plantar el desierto seguramente. Además que sirve para poder atajar la desertificación. Ajá. ¿Cachai? Entonces yo creo que nos vamos a ir para ese lado. Pero también, ¿no pensáis que si el costo de la energía baja mucho, la desalinización empieza a ser como trivial? Y podéis agarrar agua del mar y regar todo. Sí, a eso voy, po. Pero igual en los desiertos el suelo es salado, po. No, sí, Sí. sí, sin duda, sin duda. Y vaya a ocupar las plantas para frenar la desertificación. O sea, vaya a poder plantar más plantas para prevenir la erosión y... Eso, sí. Pero aún así no cualquier planta te va a servir. Necesitáis que sean tolerantes a la salinidad. Y me imagino que también la modificación genética va a ser mucho mayor. O sea, a lo mejor podría ser una cereza que salga de una ramita en lugar de necesitar el árbol completo. Sí, lógico. Sí. Igual hay un susto con los transgénicos, siempre es ¿Qué como... opináis de eso? ¿Qué opináis Yo del soy susto con los súper fan de los transgénicos? transgénicos. Pero que es un susto así como los antivacunas. Irracional, Sí, ¿cierto? irracional, es súper irracional. Sí. Es como de transgénico, que susto es la palabra. Claro. Sí, pero yo creo que hay un componente como súper... como súper innato de miedo a lo desconocido Sí, y de... como miedo al envenenamiento. Yo creo que como humanos somos súper sensibles a... Somos súper sensibles con la comida. Como tú te fijas, los niños cuando son chicos cuesta mucho que coman algo que les provoca desconfianza o asco. Hay algo ahí que como somos, al final somos animales que comemos cualquier cosa. Sí. Somos tan omnívoros que los mecanismos para detectar el veneno o para aprender qué comer y no comer son súper sensibles. Po. O sea, y hay un componente innato y hay un componente cultural. ¿Cachai? Lo vi con mis dos hijas mayores, con mi hijo, Sí, po. con mi abuelo no, según come todo. Sí. Porque cuando razón. éramos cazadores recolectores era súper fácil envenenarnos. Sí, pues. Sí. O sea, comías el frutito equivocado De y pachay. fuiste. Sí. Entonces, uno lo ve con los niños que hay ciertas cosas que todos los niños comen. Como si es dulce, si tiene grasa, lo como. Pero si es verde, Es raro. Puede tener hongo. raro. Entonces, ahí hay una cuestión como que es re fácil provocar el sentimiento de desconfianza y de asco en un humano. Es muy, muy sencillo. Son como botones que... Lo mismo, lo típico que se habla en política, como provocar como ese sentimiento de ellos y nosotros. También eso es súper humano. Entonces,
Pero lo que a mí me llama la atención es que al final todas las cosas vegetales que comemos las fabricamos nosotros, pues. Si al final Sí, pues. eh, O sea, no habían tomates en los bosques, yo soy- naturalmente. exacto, yo soy bien escéptico, o sea, soy pro, no que sea pro transgénico, sino que soy pro tecnología. Claro. Entonces, y es verdad, el maíz que nosotros comemos, o sea, los aztecas, los incas hacían cruzas genéticas. Claro. O sea, Siempre, toda la vida. todos La los lechuga, vegetales que consumimos son son cruzas. son cruzas que hicimos los humanos, solo que el método no era en un laboratorio, pero Sí, al final sí. Y el injerto, in- selección... Incluso si nos vamos a la parte técnica, el método se ha pulido. O sea, la última técnica que se llama CRISPR-Cas9, Ujú. tú puedes, o sea, el problema del anterior era que tú dejabas rastro. Tú ocupabas un DNA y ese queda metido en el genoma para siempre. Si tú querías introducir un gen. Pero hay nueva tecnología que tú eliminas un gen. Simplemente, ¿qué es lo que hacía el choclo? Inactiváis un gen. Sí, lo cortáis. ¿Ya? O la lechuga era amarga. En un principio era súper mala. Y a medida que fueron haciendo cruzas, este gen fue eliminándose hasta que apareció una lechuga rica. Y la nueva técnica que se llama CRISP, tú puedes eliminar un gen súper limpio. No deja rastro. No deja rastro. Perfecto. No es que estés agregando genes No de estás otras cosas, sino agregando, que sí. estás eliminando. Entonces hay muchos genes que, claro, se seleccionaron por la evolución, por alguna razón, que ya no es necesario. Entonces la lechuga obviamente se seleccionó para que no se la comieran las vacas, Claro. o cualquier animal. pero Como nosotros- una forma de rechazo de Exacto, que te lo comáis. Y nosotros queremos eliminárselo, Claro. y eso también es un transgénico, o sea, un organismo modificado genéticamente, al igual que el choclo que modificó los aztecas y los indios. Claro, po, claro, sin Es duda. absolutamente- Entonces, por Eh, eso es mejor entender el contexto y, claro, decir, ok, por último, no quiero el poroto soya con gusto maní, ya. Claro, Te lo doy, pero- yo creo que también hay consideraciones que son más, por ejemplo, gastronómicas, no sé. Ujú. Ponte tú, yo encuentro que los tomates Sí, transgénicos, ya, yo no tengo miedo que me hagan mal porque, claro, no tengo como esa predisposición y esa desconfianza, pero son malos, po. sí, pues. Son son súper malos. O sea, hace un tiempo nos trajeron de regalo tomates de verdad, como los De de Limache. antes. De Limache, claro. Es súper gustoso. Y esa cosa que te podéis comer el tomate solo Sí, con y sabor de es tan tomate. rico. Y yo decía, ¿hace cuánto tiempo que no me comía un tomate así? Sí, y es que porque ese ejemplo la gente jura que el tomate es transgénico. Y no es transgénico. No, para nada. No, pero es diseñado para que sea más resistente. Sí, Aunque no sea transgénico. Sí, claro. O sea, en Chile, de hecho, no puedes comer nada transgénico, no, Claro. es ilegal. O sea, ¿Sí? no se puede vender transgénico. ¿De verdad? No se puede plantar transgénico, salvo la soya que viene ¿En serio? de Argentina. No sabía eso. No, pero el tomate, claro, justo hay una variedad que justo salía verde, porque no tenía el gen, de hecho es un mutante, no tiene el gen de quemadura. Ah. Y para el tomatero que vende tomate y lo lleva a la feria, en que si no vendía ese día, perdía, Se podría, claro. se podría, descubrió este tomate que, oye, lo lleva a la feria y chao, puede estar 3 semanas ahí, perfecto. Entonces se hizo muy popular y es un tomate muy malo porque no alcanza a madurar. No tiene azúcar. Es pésimo. Es pésimo, sí. No es que sea Pero transgénico. la lata es que ha conquistado igual. Es que es la única forma de vender tomate. O sea, si tú quieres tomate rico, ándate. Realmente va a ir a Limache y el gallo que cosechó ese tomate te lo tengo que comer ese día. Ese día. Sí. Es una variedad. No es el tema de. Sí. Es súper poco práctico, es imposible. No sé, como. Es poco práctico tener un tomate rico. Así en el supermercado. Claro. Porque si tú eres en tu casa, hazlo. Claro, Obvio que porque se puede. lo sacáis y te lo comís al tiro Sí. y no se, Sí, y no hay un se truco. machuca. Si tú le pones luz roja lejana, ahí recuperáis el tomate. Pero tiene que tener hojita. ¿Cómo? Si tenéis el tomate, ¿Ya? si tiene hoja, ¿Ya? y le llega luz roja lejana, ¿ya? Trasloca todo el azúcar de la hoja al tomate y le da más azúcar. Entonces ahí lo va a convertir. ¿Como que lo maduráis más? Lo maduráis más, sí. Ah, Le va a dar más grado Brix. interesante. Interesante. ¿Qué otros trucos tenéis así como... ¿Qué Así otros eso. trucos caseros tenéis? Casero. O sea, Para la como casa. cosas que podemos hacer con... A ver. cosas que la gente puede hacer con sus verduras Ya, a ver, o con sus plantas de interior. Ya, planta ponte tú. interior. Ya, planta interior. Que ya, esa hoja ya. grande, Ya. típica, que tiene una hoja como. No sé cómo se llama. Pero tiene una Filodendro. hoja- filodendro. ¿ya? Filodendro, ¿ya? Ya.
esa en general es bien carne de perro y crece y no hay problema. Ya. Pero si te empieza a llegar a morir, Ok. y empieza a caerse la hoja y te caen menos, ¿Ya? ya ponle una luz a las 3 de la mañana por 15 minutos. Y la despertáis. A las 3 de la mañana. Claro, en la mitad de la noche. En la mitad de la noche. Sí. Por 15 minutos, una 15 luz. minutos, una luz. ¿Ya? Y ahí la voy a obligar a que todas las yemitas de que... Seguramente se está botando la hoja porque piensa que viene un invierno feroz. Entonces le da esta señal y dice, no, me equivoqué, es primavera. Y empieza a generar más hojas. Y si voy a hacerlo con luz roja, mejor. Perfecto, Sí. perfecto. Y cuando te referías a luz roja, ¿basta con luz que se vea roja? No, o sea, si No nos tan- vamos a la parte técnica, ojalá que sea específica, 660, pero Ya. si tenía una ampolleta roja de fiesta, Funciona, debería funcionar. Una roja así. funciona. Sí. O Wow. si no, una luz blanca. La planta algo va a entender. El otro día vi como una foto de esto en internet que mostraron un estacionamiento Ujú. de autos Ya. en Estados Unidos, ponte tú. Y había un árbol que estaba como justo debajo de un foco. ¿Ya? Y estaban todos los árboles con las hojas caídas. Este no, estaba Y feliz. este estaba como... Claro. Claro. Qué increíble. Oye, voy a tocar un tema más peleagudo, pero me lo han preguntado. Me lo han preguntado, de hecho un amigo, no voy a decir que amigo, pero amigo me lo mencionó. Cuando le conté de ciencia pura, le dije, oye, estoy ayudando con un pitch a esta empresa que ponen luces y hacen crecer la lechuga y qué sé yo. Me dijo, "Tss, esas luces no se usan para crecer lechugas, pues se usan para crecer otras cosas. Eh, ¿Hasta qué punto el cultivo de marihuana ha hecho avanzar? Porque hay mucha gente que cultiva en sus casas Claro. y como en muchos lugares es ilegal, lo tienen que hacer escondidas, Indoor, sin sí. luz del sol y por lo tanto empiezan a usar luces. Es un tema que ha como alimentado esta ciencia Sí, aplicada, ¿sí? sí. Y por otro lado también es donde hemos encontrado el nicho nosotros, que es no marihuana. ¿Ya? O sea, Porque ustedes se definen como vendemos luces para plantas no no cannabis, marihuana. Claro. Y todo el mundo queda sorprendido. Dice como ¿Pero por qué? Claro, ¿Pero por no, qué? la aplicación es bien lógica. Una la cannabis, ¿ya? Ya. Igual es una maleza. ¿Ya? Su origen es de Indonesia, que sé yo, del un lado mucho más ecuatorial, no sé. O sea, O sea, mucho calor. mucho calor, mm, ya, humedad. humedad y más encima medio pladera. Y es una maleza. Ya. ¿ya? Una maleza, o sea, se le dice maleza a una planta que es muy plástica. Ajá. Que es capaz de crecer bajo cualquier condición y se adapta y crece igual. Muy aperrada, como diríamos. Muy en aperrada, Chile. muy carne Ya, de perro. Ya. ¿ya? Entonces, la cannabis es una maleza. ¿ya? Entonces, si tú le pones la luz que le pongáis, va a crecer igual. ¿ya? Y mientras más mejor. ¿ya? O sea, mientras más luz tengan, mejor. Sí, y la luz que queráis, da lo mismo. Y más encima con todas las técnicas nuevas, esas sí que son todas transgénicas. hay gente que son súper antitransgénicos, Pero para pero para eso no. Claro, Y porque son y automáticas. cada vez más poderosas. Y más poderosas, Porque más no sé qué cosa. la concentración de THC Sí. ha ido aumentando. Sí, y hay que le sacan el THC para que sea legal y qué sé yo. O sea, entonces al ser tan maleza, tan plástica, tan noble, si queréis decirle también, da lo mismo lo que la condición lumínica. ¿ya? Ojalá que sea muy fuerte. Y la industria, de hecho, se fue para allá. Y todas las grandes empresas de luces compiten casi que por el watts por dólar. O sea, ¿cuánto vale cada watt? Más que la especificación, ¿ya? Y son lámparas bien eficientes, son bacanes. Y han descubierto que mientras más rojo, que sea proporción 7:1, es mejor y funciona súper bien. Y harta luz y harto calor y... Ya, o sea, y chao. no necesitáis no necesitáis una sofisticación tan grande en cuanto a todas estas cosas que hemos Nada. conversado de las señales. No, cero. Entonces es como, no- métale luz. Métale y la luz cuestión- y ya, va a funcionar. ya. Entonces ahí también nosotros perdemos cualquier cosa. O sea, salvo que si fuéramos a un vivero, a un invernadero y empezamos a controlar las alarmas, pero eso ya lo tienen, ¿cachai? Y qué sé yo, más encima tienen luz y tienen todo, entonces, y bien potente. Entonces ese es el negocio. Ajá. No hay un valor agregado de nosotros en esa área.
Perfecto. ¿Y qué plantas crees tú que son como las que más se benefician? ¿O qué tipo de cultivos son los que estas pequeñas variables de el horario, la longitud de onda, hacen la diferencia? O sea, ¿cuál dirías tú que son como el tipo de cultivos en el que estos métodos que hacen ustedes hacen más diferencia? Sí. O sea, todo lo que es granja vertical, ¿Ya? sí, ahí como dependiente 100% de la luz artificial, obviamente es muy favorable tener luz artificial eficiente, ¿ya? Muy eficiente. Entonces, en vez de gastarte 100 watts, ojalá que gastes 10. Claro. ¿Cachai? Ojalá que hagáis la misma masa vegetal con 10. ¿Ya? Y ahí hay un gran beneficio. Y por otro lado está todo lo que le suplementas al sol, que es lo invernadero, campo abierto. Y ahí también hay un tremendo potencial o todas estas plantas que crecen bien bajo la luz del sol. Si tú la potencias con esta luz artificial y las corriges o la sincronizas, ya vas a poder tener este tipo de cosas como bajar la merma a un 5%, O tener tener la segunda dos cosechas cosecha al al año. año. Y ahí está, claro, la ventaja. Perfecto. Buenísimo. La pitahaya. Oye, ¿y cuál es el futuro para ustedes? ¿Qué viene ahora? ¿En qué están? Ahora estamos mirando harto a Perú, ¿Ya? abrimos oficina allá y muy viendo a futuro, a 2 años plazos, a conquistar el mercado de la pitahaya, ¿ya? ¿Qué es esta Que fruta esta de fruta dragón? del Dragon Fruit. ¿Ya? Y para eso necesitamos equipo súper robusto porque va a estar en el campo, súper eficiente, ojalá que se manejen solos, que se comunican entre radiofrecuencias, estamos trabajando en eso, entonces que sea casi que marca Acme, llegar a instalar unos palos y funcione. Y tiene que ser muy eficiente, y estamos trabajando con lentes, ya no solamente con los LEDs, sino que con el lente, para que la forma de que llegue la luz no se pierda nada. Y el 100% de la como luz, enfocar los lentes de tal forma de que la luz que pongáis se ocupe 100%. que Y llegue no- exacto al punto donde queréis que llegue. claro, y no iluminéis ni pasillos ni cielo. ¿Cachai? Y ese es por el lado de 2 años plazo. Y ahora, al presente, estamos muy enfocados en ser esta solución integral, en que controlamos no solamente las variables lumínicas, sino que también el resto de las variables, temperatura, humedad, todo lo que es el monitoreo de variables, la alarma. Entonces, reducir el riesgo operacional al mínimo, justamente para poder volver a mostrar de que esta industria es súper atractiva y no tiene riesgo. Simplemente un tema de manejo. Que el riesgo se puede controlar en la agricultura. Exacto. Perfecto. Buenísimo. Eso. Oye, que les vaya fantástico. Muchas gracias.